Hola muchachos, el día de hoy en la especialidad técnica de salud ocupacional en el subárea de entorno administrativo de la salud ocupacional vamos a ver el tema de proyectos. Mi nombre es Warner Cordero, soy ingeniero en salud ocupacional y ambiente y máster en administración educativa. El tema que veremos hoy es el tema número 3 y cuenta con el objetivo de utilizar las diferentes estrategias para la gestión y desarrollo de proyectos específicos. Cuando hablamos de proyectos, podemos imaginarnos aquel conjunto de pasos para lograr un objetivo. Tenemos proyectos de vida, proyectos de vivienda, proyectos de estudio, y todos ellos se tienen que formar desde una primera idea para lo último obtener el resultado esperado. ¿Qué es un proyecto? Algunas veces, una organización requiere desarrollar un producto nuevo para llevarlo al mercado, o puede ocurrir que una organización se compromete a crear un nuevo servicio para un cliente. Para lograrlo, una organización debe planear y ejecutar un proyecto. En esta lección, conoceremos un poco más sobre la terminología y conceptos que responden a las preguntas sobre qué es un proyecto. Los proyectos son iniciados y organizados por todo tipo de diferentes razones. Pueden ser comisionados para llevar una necesidad de negocio, lograr algún objetivo estratégico o cumplir con alguna demanda de mercado. Un proyecto es un emprendimiento temporal cuyo propósito es crear algo único, ya sea un producto, un servicio o un resultado. Al decir que un proyecto es único, nos referimos que no se ha implementado previamente por la organización que lo emprende. Al decir que un proyecto es temporal, no implica necesariamente que sea de corta duración. Todos los proyectos tienen un final y por lo general, la intención es que su resultado logre trascender con un impacto duradero. Por ejemplo, si el objetivo del proyecto es construir un puente, este proyecto será terminado cuando el puente sea completado, pero se espera que el puente dure varios años. Los proyectos son planeados de principio a fin, y las tareas requeridas para completarlos usualmente son realizadas de manera secuencial, lo que quiere decir que son realizadas una tras otra en un orden lógico y coherente con una planeación previa. Los resultados y logros del proyecto son referidos en la terminología de gerencia de proyectos como entregables. El término entregable se emplea para referirse al producto, servicio o resultado que será entregado al final del proyecto. Existe una gran diferencia entre un proyecto y una operación. Lo importante de recordar es que un proyecto tiene un inicio y un final y que su duración no es indefinida. Otra diferencia importante es que el proyecto tiene metas y restricciones. Tiene que someterse a unos límites de tiempo, un presupuesto o costos asociados que son finitos y tiene parámetros que debe respetar. Esto hace parte del alcance del proyecto. Las operaciones son las actividades repetitivas que una organización debe asumir, tales como nómina, contabilidad, tesorería, etc. Las operaciones son las actividades cotidianas que una organización debe emprender para mantenerse y no tienen duración explícitamente limitada. Las operaciones siguen su ciclo habitual hasta que se identifica la necesidad de cambiarlas o actualizarlas. En todo caso, recuerda que el factor de diferencia más importante entre una operación y un proyecto es que éste tiene una duración finita. Un proyecto grande usualmente requiere de la colaboración de muchas personas llamados el equipo del proyecto, mientras que un proyecto pequeño puede ser gestionado por una sola persona. Proyectos realmente grandes pueden ser ejecutados por múltiples grupos de personas en diferentes organizaciones a lo ancho del mundo. Gracias a la adopción del Internet, no es raro encontrar proyectos de gran envergadura que involucran personas en diferentes ubicaciones geográficas. Algunas veces puede que el proyecto tenga elementos en común con otros proyectos realizados previamente, pero el hecho que tenga circunstancias externas e internas diferentes hacen que se vuelva todo un proyecto nuevo en sí, con un resultado único. Por ejemplo,
Una empresa que construyó de manera exitosa un puente en una ciudad puede ser contratada para construir el mismo puente en otra ciudad. El hecho que los materiales, el equipo de ingenieros e incluso el mismo director de proyecto, junto con los mismos procesos empleados en el puente terminado, no implican que sea el mismo proyecto, puesto que el hecho que la ubicación, clima y hasta la idiosincrasia hace que el proyecto sea único y diferente. Un proyecto exitoso no depende solamente de un director de proyecto, también requiere de un líder capaz de identificar los objetivos, gestionar profesionales con diferentes habilidades y delinear los criterios que permitan evaluar el éxito del proyecto. ¿Qué es un proyecto?
Ahora sí, podemos definir básicamente un proyecto como un conjunto de actividades que se desarrolla una persona o una entidad para alcanzar un determinado objetivo. Estas actividades se encuentran interrelacionadas y se desarrollan de manera coordinada. Entonces, cuando vamos a hacer un proyecto, tenemos que saber que son un conjunto de actividades que nos van a llevar a lograr un objetivo. Ahora, ¿qué características tienen los proyectos? Se dividen en 5 grupos, aplicables a todos los tipos de proyectos, que son la preparación, la planificación, la ejecución, el seguimiento y la entrega. Los conocimientos que implica la gestión de proyectos se basan en 10 áreas, que son el alcance, que se refiere al impacto que tiene el proyecto para el entorno en el que opera. Tiempo. El corto, el medio o el largo plazo también determina la gestión de un proyecto, así como las fases o iteraciones en que se divide. Integración. Saber integrar las tareas, clasificarlas y encontrar una secuencia entre ellas es fundamental para la gestión y la consecución de resultados en la ejecución de un proyecto. El costo. Medir los costos realmente permite tener una idea del presupuesto que se debe tener para poder elaborar, darle continuidad, sostenibilidad y viabilidad a las acciones previstas en dicho proyecto. La calidad. Los resultados de un proyecto no pueden ser de cualquier tipo, deben responder a unos patrones de calidad y objetivos principales. Gestión de accionistas son quienes apoyan de alguna manera el proyecto o que brindan la parte económica para poder hacerlo. Comunicaciones, saber transmitir los mensajes, es una tarea fundamental para la integración de tareas y la buena ejecución. Gestión de riesgo. Es indispensable que sepamos a qué nos enfrentamos mientras gestionamos un proyecto. Riesgos, amenazas, factores internos, factores externos. La parte del recurso humano. Es preciso gestionar los recursos técnicos y tecnológicos en lo que se apoyan las tareas. Debemos hacer lo propio con el personal que ejecuta las labores. ¿Qué quiere decir eso? Contar con personal idóneo para poder hacer el proyecto. Abastecimiento, los canales de recursos, materias primas y otros elementos necesarios para la puesta en marcha de las tareas deben estar garantizados. Principales características que puede tener un proyecto. Cuentan con un propósito. Se resumen en objetivos y metas. Se han de ajustar a un plazo de tiempo limitado. Cuentan con al menos una fase de planificación, una de ejecución y una de entrega. Se orientan a la consecución de un resultado. Involucran a personas que actúan en base a distintos roles y responsabilidades. Se ven afectados por la incertidumbre. ¿Por qué se ven afectados por la incertidumbre? Porque realmente cuando empezamos un proyecto no sabemos si ese proyecto va a ser exitoso o va a fracasar. Han de sujetarse a un seguimiento y monitoreo para garantizar que el resultado es el esperado. Claro, hay que darle seguimiento y auditarlo durante todo su proceso para ver si en el proceso se tiene que hacerle algún cambio para poder redirigir el proyecto para evitar el fracaso. Cada uno es diferente, incluso aquellos similares. Todos los proyectos, aunque sean idénticos, tienen variantes que los hacen diferentes a todos los demás proyectos. ¿Por qué? Porque tienen diferentes recursos humanos, diferentes costos, diferentes objetivos, tal vez sean más macro o micro, que quiere decir pequeño o grande. Errores comunes en la elaboración del proyecto, la incorrecta estimación o planificación del proyecto. Cuando hablamos de eso es el error más común y depende de varios factores. No siempre con una solución a nuestro alcance. Se pueden destacar los aspectos que más influyen. Un cliente sin objetivos claros. Claro, si no tenemos un objetivo claro de lo que queremos lograr, no podemos avanzar en el proyecto. Requisitos demasiados cambiantes, requisitos tanto documentales, físico-sanitarios o requisitos de la parte gubernamental o de la misma empresa. Especificaciones no oficiales, incapacidad técnica, o sea que no se cuente con el recurso humano necesario. Fijarse metas demasiado optimistas o arriesgadas, ¿qué quiere decir? Que no planifiquemos bien nuestro tiempo o que lo que queramos lograr no tenemos los recursos necesarios para lograrlos. El descontrol de las tareas, la nula gestión de la calidad, fechas de entregas agresivas y equipo reducido. Todas esas cosas son una parte de la incorrecta estimación del proyecto. La otra, la inadecuada asignación de roles en el equipo. Este rol es muy importante realmente. Cuando tenemos un equipo de trabajo debemos activar los diferentes roles. Uno puede ser el jefe del equipo,
otro puede ser el director de tareas, otro puede ser creativo, otro el generador de recursos y el otro el práctico. Lo importante en este caso es que tenemos que asignar esos roles a la persona más competente. Eso es importante, a la persona más competente. ¿Por qué? Porque si realmente no tenemos un buen equipo o el equipo es incapaz o no cuenta con las competencias necesarias para poder desarrollar el proyecto, es mejor muchas veces retirarse y buscar otro tipo de personal o en su defecto no hacer definitivamente el proyecto, porque eso puede hacer que no se logre la consecución del mismo. Asumir en vez de contrastar. Eso es importante. Esto es más peligroso que decidir en la incertidumbre. En caso de desconocer los factores esenciales, hay que averiguarlos y debe contar con objetivos específicos, realistas, medibles del proyecto, fecha de inicio y entrega, recursos disponibles, tecnología, presupuesto y personal, tendencia de los proyectos específicos con el cliente, especificaciones de requisitos, riesgos y pronosticar qué se puede esperar para evitar sobresaltos. Eso es importante, hay que asumir el proyecto. La otra es planificar sin incluir a todos los responsables. Esta etapa es crucial realmente. Se debe incluir a todo el personal responsable en el proyecto. En el caso de faltar responsable, la predicción del plan se verá afectada y esto dificultará la comprensión del cronograma y la asignación de metas. Es cuestión especialmente delicada en los casos de los directivos, por eso se debe contar con asignación completa de los roles, programa del proyecto, fases, actividades y tareas, recursos necesarios para lograr cada actividad, plan de comunicación y gestión de riesgos y asociación visible con al menos un directivo. Demasiada multitarea es otra actividad. La multitarea es un factor importante y una ventaja cuando hablamos de capacitación. Sin embargo, demasiadas tareas o proyectos lo hacen que baje el rendimiento y se convierta en un freno para todo el equipo. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que hay gente que agarra varios proyectos y no puede o no cuenta con la capacidad en recursos humanos y en la parte económica para poder realizarlos. Es preferible cerrar o pausar algunos proyectos, utilizar metodologías ágiles que ahorren tiempo sin comprometer la calidad, utilizar métodos cuantitativos de planificación y control que permitan una mejor distribución del trabajo. La falta de comunicación. Esta parte es sumamente importante. Realmente la falta de comunicación en un proyecto puede llevar al deterioro de la relación entre los equipos y evitar que se logre terminar el proyecto. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos adecuadamente, puede ser que no planifiquemos correctamente las reuniones, puede ser que no se pasen los mensajes de manera directa y eso evite que se dé una adecuada comunicación. Y para poder nosotros hacer una comunicación correcta debemos establecer las normas y protocolos tecnológicos para comunicarse, que puede ser WhatsApp, puede ser correo electrónico, puede ser por radios de intercomunicación. Eso ya dependerá del proyecto. Asegurarse que todo el personal conoce esta planificación y no confiar solo en el software para llevar el proyecto. El contacto personal es necesario. O sea, nosotros somos seres que nos gusta comunicarnos, que debemos comunicarnos. No saber decir que no. Un gestor de proyectos puede ser capaz de tener todos los datos y herramientas necesarias para dar un buen plan controlado, garantizar su seguimiento y lograr un buen producto. Decir que no significa que no conoce este contexto, bajo estas condiciones y requisitos lo que se le permite no puede ser entregado en tiempo y forma. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos ofrecen un proyecto, pero el proyecto es demasiado ambicioso, lo quieren para un tiempo muy rápido y uno conoce que no se puede lograr, es mejor decir no, porque realmente el que va a quedar mal es la empresa o el desarrollador del proyecto. Inflexibilidad. Cuando hablamos de inflexibilidad, quiere decir que son personas o proyectos que no se adaptan adecuadamente a los cambios. Para poder hacer esto, debemos dar un paso atrás y volver a mirar todo el proyecto, incluso replantearse alguna de las fases. Revisar cómo han ido las cosas hasta ahora y cómo se puede mejorar el trabajo futuro sobre la base, lo que ya ha cambiado. Sentir y medir el estado personal. Sentir y medir el estado de los miembros del equipo. No significa hacer cambios constantemente, no estar abierto a sugerencias y críticas que ayuden al proyecto. Tenemos que ser flexibles en los proyectos. Los proyectos pueden haber cambios en cualquier momento, cambios de objetivos, cambios económicos, cambios de equipos, necesidades de nuevas competencias de los equipos o necesidades de nuevos recursos humanos. Entregar con pendientes.
Básicamente esto es muy contraproducente, ¿verdad? Es cuando se entrega un proyecto sin terminar. Se recomienda actuar de la siguiente forma: reunirse con promotores y otras figuras de interés para el proyecto antes de que se complete. Desarrollar una lista de control de cierres donde se identifiquen las tareas no acabadas y restan para la consecución. Establecer el modo y plazo en que se finalizan y con ellas el proyecto en su totalidad. Realmente, en nuestro ámbito laboral, el no terminar un proyecto a tiempo o con pendientes resulta dinero. Son gastos económicos y multas. Entonces, realmente, los proyectos se deben de entregar completos o, en su defecto, hacer un plan remedial para poder terminarlos. Demasiado macro o microgestión. Exceso de control, comprobaciones no planificadas, integración de soluciones fuera de horario. A microgestión es negativa para el proyecto y fatal para todo equipo. No dejar lugar al desarrollo ni iniciativa y causa descontento generalizado. Se recomienda evitar, no estimular los resultados, subestimar las aportaciones de los miembros del equipo, permitir elementos discordantes en el equipo, obviar la conciencia del grupo, concentrarse exclusivamente en los macro resultados y obviar los detalles y las actividades. ¿Qué quiere decir esa parte? Que hay que concentrarnos tanto en la parte macro como micro y tener esa flexibilidad para poder lograr la consecución del proyecto. La parte de gestión de riesgos. Es muy importante la parte de gestión de riesgos. Cuando hacemos un proyecto tenemos que hacer una gestión de riesgos. Básicamente se basa en identificación, análisis, planificación de respuesta y control de riesgos de un proyecto. Cuando hacemos un proyecto tenemos que valorar el riesgo. Un riesgo es una probabilidad de que ocurra algo cuando el proyecto se va elaborando. Básicamente lo que tenemos que hacer primero es identificar los posibles riesgos que los pueden afectar, analizarlos, después qué coberturas puedo tener con ellos, darle seguimiento, ejecutar las acciones pertinentes para lograr que ese riesgo no se manifieste y controlarlo. Eso es importante. Cuando un riesgo se manifiesta, lo que hace es agotar o disminuir la capacidad del equipo para terminar el proyecto. Entonces debemos de gestionar adecuadamente los riesgos en los proyectos para evitarlos. Por ejemplo, un riesgo de no terminar a tiempo, tenemos que gestionar adecuadamente si ocupamos más personal o trabajar más horas. Por ejemplo, un riesgo de que no va a zancarse de la parte económica, tenemos que gestionar, ver cómo disminuimos la cantidad de dinero o el presupuesto o solicitar al desarrollador del proyecto más dinero. O que no contamos con un equipo tecnológico, ver cómo se compra o cómo se alquila ese equipo tecnológico. Procesos de la gestión de riesgos. Como les dije, primero es planificar la gestión de riesgos, segundo es identificar los riesgos, realizar el análisis cualitativo de los riesgos, realizar el análisis cuantitativo de los riesgos, planificar la respuesta a los riesgos y controlar los riesgos. Básicamente, lo que tenemos que ver es qué riesgos nos van a afectar, identificarlos, ver qué cualidades tienen ellos que nos pueden afectar a nosotros y elaborar una matriz de riesgos. Después analizar numéricamente los riesgos, planificar la respuesta a lo mismo, o sea, cómo los vamos a trazar y cómo los vamos a controlar, o sea, como un plan B en nuestro proyecto. ¿Cómo vamos? Si pasa esto, ¿qué vamos a hacer? El ciclo de vida de un proyecto. Básicamente, un ciclo de vida de un proyecto es un conjunto de fases que son subdivididas, ¿verdad? Esta visión es realizada por los directores de proyecto. Todo proyecto tiene un inicio y un cierre. ¿Qué define el ciclo de vida de un proyecto? Ok, ¿cuál es el trabajo técnico realizado en cada fase? Por ejemplo, ¿en qué fase se debe realizar el trabajo de geólogos? ¿Cuándo deben ser generados los entregables? ¿Quién o quiénes son los involucrados? ¿Cómo realizar el control y aprobación de cada fase? Se puede contar con descripciones muy generales o muy detalladas. Las muy detalladas suelen incluir formularios, diagramas y listas de control. ¿Cuáles son las características más comunes de los ciclos de vida? Las fases suelen ser secuenciales y definidas por transferencia de información técnica o transferencia de componentes técnicos. Los costos y el número del personal suelen ser bajos al comienzo, alcanzan su nivel máximo en las fases intermedias y caen rápidamente cuando el proyecto se acerca a su conclusión. Al inicio del proyecto son más altos el nivel de incertidumbre y las posibilidades de no cumplir con los objetivos. La certeza de no concluir con éxito aumenta conforme avanza el proyecto. El poder de los interesados para influir en las características finales y el costo del proyecto.
es más elevado al comienzo del mismo y decrece a medida que avanza el proyecto. Hay diferentes modelos. El primer modelo es el modelo de cascada, que es el que observamos en la siguiente imagen. El modelo de cascada tiene 5 niveles basado en la propuesta de Wilson W. Royce. Divide los procesos de desarrollo en las siguientes fases: análisis, diseño, implementación, verificación y mantenimiento. Los prototipados se utilizan de forma dirigida para reducir el riesgo. Pueden reducir el entorno o la incertidumbre, la viabilidad empresarial de un producto que se está desarrollando, la estabilidad o rendimiento de la tecnología clave, la confirmación o financiación del proyecto, construcción de un pequeño prototipo de la prueba de concepto, la comprensión de requisitos y aspectos y percepción del producto. Ok, ¿qué quiere decir esto? Cuando hacemos un prototipo de un producto, quiere decir que hacemos una prueba con ese producto para ver si realmente va a alcanzar los resultados que se esperan. Por ejemplo, cuando hacemos un alimento, hacemos un prototipo del alimento y lo vamos a probar a las diversas personas a ver si los resultados son adecuados. Si son adecuados, se consigue o se sigue con el proyecto. Modelo por entrega de etapas. Este modelo por etapas muestra al cliente en etapas sucesivamente, conociendo con exactitud qué se va a construir desde el principio. Este modelo no se entrega al sistema como un todo al final, sino entrega por etapas. ¿Qué quiere decir esto? Que hacemos un proyecto por entrega por etapas. Quiere decir, obviamente, comenzamos el proyecto, pero vamos entregando etapa por etapa del proyecto. O sea, etapa 1, etapa 2, etapa 3, hasta finalizarlo. Entonces, hace que disminuya bastante la incertidumbre del cliente. Entrega evolutiva. La gestión de proyectos evolutiva se le denomina el conjunto de técnicas y prácticas empleadas para reducir la ejecución progresiva de un proyecto, de forma que genere un mínimo producto viable en el menor tiempo posible y a partir de esa primera entrega lo mantenga en mejora o en crecimiento continuo. O sea, ¿qué quiere decir? Es un proyecto rápido que genera un producto para ver si se hace una mejora continua. Selección del ciclo de vida. Para seleccionar el ciclo de vida, tiene que determinar el ciclo de vida más apropiado para cada proyecto, es decir, el que proporciona mayor probabilidad de éxito. Para elegir el ciclo de vida más apropiado a aplicar para incrementar el éxito, es necesario conocer bien las características de los proyectos, su grado de incertidumbre y predictibilidad, los diferentes ciclos de vida y experiencias anteriores de aplicación en proyectos similares, disponer de conocimiento y criterios de gestión de proyectos. Entonces tenemos que conocer muy bien los proyectos que vamos a desarrollar para escoger un adecuado ciclo de vida y así poder hacerlo de la mejor manera. Cuando hablamos del predictivo, es el clásico enfoque en cascada. Cuando se conocen los requisitos del comienzo, la mayor parte de la planificación se puede realizar inicialmente por adelantado. Luego se ejecutan las tareas siguiendo la planificación y se entregan los resultados. Esto es importantísimo. Cuando hacemos predictivos, que predice lo que puede pasar con el proyecto, ¿verdad? El interactivo, su objetivo es obtener una retroalimentación temprana a partir de un trabajo aún sin terminar. Más que definir unos requisitos detallados, se trata de detectar las soluciones más apropiadas a problemas existentes y para ello presenta algo rápido al mercado que lo valida o rechaza. Normalmente implica cambios frecuentes en los requisitos. Eso es importante porque el iterativo lo que hace es que lo retroalimenta de una manera temprana. Hacemos un proyecto corto, igual lo presentamos al mercado y luego si funciona o no funciona. Si no funciona, volvemos y lo volvemos a realizar. Incremental. En este enfoque se trata de proporcionar cuanto antes las funciones que aportan más valor al cliente de forma que la pueda utilizar de inmediato. En algunos casos, el esperar hasta tener una solución completa a un problema o un producto nuevo para el mercado puede retrasar su utilización e impedir aprovechar oportunidades de negocio o, por ejemplo, llegar al mercado más tarde que la competencia. Híbridos. Los híbridos básicamente son proyectos donde se mezclan todos los tipos de proyectos, ¿verdad? Para poder gestionarlos. Saludos, hoy hablaremos de la planificación. Según Stoner, es el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas metas. Según Goldstein, la planificación es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado para el logro de los mismos antes de emprender la acción.
Cuanto mayor sea el grado de planificación, más fácil será obtener los máximos objetivos con el menor esfuerzo. También es el proceso mediante el cual las personas establecen una serie de pasos y parámetros a seguir antes del inicio de un proyecto. Fases del proceso de planificación. Debe realizarse de forma metódica, estructurada y organizada de una manera amplia con diferentes actividades complementarias y pasos a seguir, pautando fechas de entrega y distribuyendo según las horas de realización. Consta de 5 fases bien diferenciadas. La primera es identificar el problema, la segunda, desarrollar soluciones alternativas, la tercera, elegir la alternativa más adecuada, la cuarta, ejecutar esta alternativa mediante un plan y la quinta, la evaluación. La primera fase se podría considerar más bien una prefase, pero es indispensable ya que antes de la planificación hay que identificar el problema, analizándolo de raíz. Minimizar el problema o verlo solo de forma generalizada puede traer más dificultades asociadas o derivadas de este en el futuro. Sin embargo, la correcta identificación de un conflicto en la empresa puede ayudar a buscar las mejores soluciones. En esta etapa se realiza la planificación y programación detallada. Por tanto, también se organizan los recursos. En una correcta planificación, los objetivos deben ser planteados de manera clara para entender a qué se quiere llegar y deben ser generales y específicos. Una vez que conocemos el problema, debemos pensar en todas las posibles soluciones. Un mayor número de soluciones posibles dará más posibilidades de resolverlo de la forma más efectiva. A la hora de idear las soluciones, una buena alternativa es utilizar el método brainstorming, es decir, lluvia de ideas. La tercera fase se refiere a que a un número mayor de posibles soluciones hará que sea más fácil elegir la más adecuada a nuestras necesidades y teniendo en cuenta los recursos y los medios de los que disponemos. La cuarta fase es la parte más importante de la planificación, porque se refiere a ejecutar un plan de acción de una forma más eficiente y más eficaz, con un sistema metódico y bien planificado. La planificación en la empresa detecta posibles problemas, incluso antes de que estos se produzcan. Es la mejor forma de hacer que una empresa prospere de forma segura para conseguir los objetivos marcados. Si además este planteamiento se realiza teniendo en cuenta a los recursos humanos e implicándolos para un objetivo común, el éxito está asegurado. La organización de todos los recursos financieros y materiales. La motivación mutua es esencial. Asegurarse que cada integrante esté de acuerdo en lo que corresponde y considere que va en el camino correcto. Ajustar el programa si existen retrasos de parte de alguno de los integrantes del grupo. La última fase, que es la evaluación, significa que se va realizando evaluaciones continuas para determinar el avance, ya sea de unos proyectos o como de los objetivos de una empresa. Esto es muy importante para determinar si los objetivos han sido logrados o están siendo logrados en el tiempo previsto. En caso necesario, se realiza retroalimentaciones para mejorar lo que se está realizando. Eso es todo por ahora. Gracias por la atención.
Estoy ahorrando para comprarme una nueva computadora. Con esa sí voy a poder hacer buenas animaciones, porque la que tengo ya está viejita. ¡Qué buena onda! Ey, ¿y vas a ir al cine hoy? Puede ser, aunque no es que tenga tantas ganas de ver la película que ustedes quieren ver. Vamos, ¿y qué? Después del cine podemos jugar a los bolos en el shopping y podemos cenar ahí también. No sé. Vamos, ¿y qué? Todos van a ir. Y bueno, voy a ir entonces. Dale, pero tenés que salir ahora ya, porque la película empieza en media hora y hoy casi no hay colectivos. Cierto, voy a ver si mi mamá me puede llevar o qué. Dale, nos vemos ahí. Chau. Nos vemos. Mamá, ¿podés llevarme al cine? Pasa que ya es medio tarde y hoy casi no hay colectivo. No sé si llego. Sí, espérame un ratito nomás, mi hijo, porque estoy haciendo un presupuesto. ¿Por supuesto? No, no por supuesto, presupuesto. Ah, sí, eso quise decir. ¿Y qué es eso? Bueno, un presupuesto es básicamente un cálculo que se hace tomando en cuenta los ingresos y los gastos. ¿Sí? ¿Y cómo se hace eso? Primero, hay que hacer una lista que diga todo lo que ganamos. Está el sueldo de cada mes, las ventas que realiza tu papá, comisiones, o sea, todos los ingresos del mes. Luego hay que hacer una lista con los gastos que se dividen en gastos fijos como la cuenta de la luz, el agua, la cuota de tu colegio, alimentos, cosas que sí o sí compramos cada mes. Y luego una lista con gastos variables, cosas que no tenemos que pagar siempre, como ir al cine, al teatro. ¿Y para qué sirve hacer todo eso? Bueno, al calcular todo eso podemos comparar los ingresos y gastos. Si los ingresos son mayores a los gastos es algo bueno, porque así podemos cubrir todos los gastos y estar preparados para alguna emergencia, algún gasto imprevisto y también ahorrar para algo que queramos comprar en el futuro. Si los ingresos y gastos son básicamente iguales, podemos cubrir los gastos, pero no estamos preparados para gastos inesperados y tampoco nos sobra dinero para ahorrar. Y si los gastos son mayores que nuestros ingresos, se vuelve todo un problema, porque hay que estar buscando cada mes cómo cubrir los gastos. ¿Y qué podemos hacer en el caso de que los gastos sean mayores que nuestros ingresos? Hay muchas cosas que podemos hacer para recortar los gastos, como eliminar ciertas compras innecesarias, buscar productos más baratos, reducir gastos, apagando las luces de casa cuando no se están usando, por ejemplo, o consiguiendo más ingresos, como lo que estás haciendo vos con el segundo trabajo que conseguiste para ganar más y ahorrar para la computadora nueva que querés. Vengo enseguida. Ok. Juan, ¿ya estás listo? Se te está haciendo tarde para ir al cine. Ah, no, decidí no ir al cine. Estaba haciendo mi propio presupuesto y decidí que era un gasto innecesario. Mejor ahorrar lo que iba a gastar en una película que ni me gusta tanto para comprarme la computadora. Ja, me parece muy bien. Y esta lista está muy bien hecha. Gracias, aunque hay un gasto que no puse en la lista, porque era una sorpresa. Ah, ¿sí? ¿Y esto? ¿Te acordás que la semana pasada fue tu cumpleaños y no pude regalarte nada? Bueno, un poquito atrasado, pero compré un regalo. Cuando eso no hice un presupuesto y sin querer gasté todo y no me sobró para tu regalo. Gracias, me encanta. Y decime, ¿este presupuesto lo hiciste en la PC? ¿Me enseñás a hacer un presupuesto en la PC? Sí, claro. Solo hay que abrir el programa, poner archivo nuevo, cargar todos los datos
Ok, chicos, espero que todos los temas que vimos el día de hoy sean de provecho para ustedes. Eh, Todas estas actividades que acabamos de ver, tanto la planificación, la elaboración de proyectos, la motivación, el trabajo en equipo y los presupuestos, nos ayudan de una manera bastante amplia en la parte de salud ocupacional, porque todo eso tenemos que elaborar. Nosotros somos o elaboramos proyectos también en salud ocupacional. Un plan de emergencias es un proyecto de salud ocupacional, un programa de manejo de residuos es un proyecto de salud ocupacional, un plan de salud ocupacional es un proyecto, de hecho también. Y tenemos que saber hacer un presupuesto, tenemos que saber planificar, tenemos que saber motivar al equipo, motivar nosotros mismos y trabajar en equipo. Les agradezco a todos por su atención y espero que sea de provecho.